Desde los albores de la humanidad, mirar al cielo ha sido más que una contemplación, ha sido una invitación. Ver a los pájaros dominar el aire despertó en el ser humano un sueño casi imposible: volar. Durante siglos, ese anhelo estuvo atrapado entre mitos y leyendas. Ícaro y su trágico vuelo hacia el sol, o Da Vinci y sus máquinas aladas, eran solo manifestaciones de un deseo aún inalcanzable. Hasta que un día, el hombre dejó de soñar y empezó a construir. La historia de la aviación no comienza en un laboratorio sofisticado ni en un hangar tecnológico. Comienza en la mente inquieta de dos hermanos en Dayton, Ohio, Orville y Wilbur Wright. Eran fabricantes de bicicletas, pero su visión iba mucho más allá de las ruedas. Observaban el vuelo de los pájaros, y estudiaban sus movimientos con una precisión obsesiva. Y así, diseñaron su primer planeador, enfrentándose a problemas que nadie había resuelto, como controlar el equilibrio, la elevación y el rumbo en el aire. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, la historia cambió para siempre. Su máquina voladora, el Flyer, se elevó 36 metros durante 12 segundos. Puede parecer poco hoy en día, pero fue el momento exacto en el que la humanidad despegó del suelo. Fue el primer vuelo controlado, motorizado y más pesado que el aire. Wilbur y Orville Wright habían logrado lo que muchos consideraban imposible. Pero como suele pasar con los grandes avances, aquel modesto vuelo fue solo el inicio de una revolución. En los años siguientes, los hermanos Wright siguieron perfeccionando sus diseños. Su éxito fue inicialmente ignorado o recibido con escepticismo por la prensa europea. Hasta que en 1908, en Le Mans, Francia, Wilbur realizó vuelos públicos que demostraron la fiabilidad de sus máquinas. El mundo finalmente comprendió que la era de la aviación había comenzado. El sueño de volar ya no era propiedad de los pájaros. La humanidad había conquistado el aire. Y lo que comenzó como un experimento de unos pocos visionarios, pronto se convertiría en un desafío global. Los primeros aviones fueron frágiles, inseguros y de vuelos cortos. Pero el espíritu pionero era imparable. Cada nuevo intento, cada mejora en el diseño de alas, motores y fuselajes, acercaba a la humanidad a vuelos más altos, más rápidos y más lejanos. La aviación estaba en su infancia, pero ya había demostrado su potencial para cambiar el mundo. Después de los hermanos Wright, el cielo dejó de ser un límite, y se convirtió en un escenario de posibilidades infinitas. En pocos años, la aviación dejó atrás los vuelos de unos cuantos metros y se atrevió a cruzar océanos, desiertos y cordilleras. La pasión por volar se convirtió en una carrera mundial donde cada nuevo avance marcaba la diferencia entre el mito y la realidad. En 1914, apenas una década después del primer vuelo motorizado, se realizó el primer vuelo comercial. Fue un trayecto corto, de apenas 34 kilómetros, entre San Petersburgo y Tampa, en Florida, a bordo del Benoit 14. Llevaba un solo pasajero, pero fue suficiente para demostrar que los aviones podían transportar personas y no solo sueños. Era el inicio de lo que más tarde se convertiría en la industria del transporte aéreo. Sin embargo, la aviación no tardó en ser arrastrada a la guerra. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, fue el primer conflicto donde los aviones se utilizaron de manera estratégica. Al principio, solo se usaban para reconocimiento y espionaje. Pero pronto, los cazas y bombarderos se convirtieron en protagonistas de los combates aéreos. Nombres como el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, quedaron grabados en la historia como los primeros haces del aire. La guerra impulsó de manera brutal el desarrollo tecnológico de la aviación, motores más potentes, fuselajes más resistentes y una mejor comprensión de la aerodinámica. Terminada la guerra, los pilotos volvieron a casa, pero su espíritu aventurero seguía intacto. Muchos se dedicaron a romper récords y explorar nuevas rutas. En 1927, Charles Lindbergh cruzó el Atlántico en solitario a bordo de su monoplano, el Spirit of St. Louis, volando sin escalas desde Nueva York hasta París. Un vuelo de 33 horas que asombró al mundo, y demostró que los viajes aéreos de larga distancia ya no eran una utopía. Y no solo los hombres se atrevieron a cruzar los cielos. Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en volar sola sobre el Atlántico en 1932, y aunque su desaparición en 1937 durante un intento de circunnavegar el mundo sigue siendo un misterio,
su legado como pionera de la aviación permanece inquebrantable. En los años 30, el transporte aéreo empezó a consolidarse como un negocio viable. Empresas como Boeing y Douglas Aircraft comenzaron a producir aviones comerciales como el DC-3, una aeronave fiable, cómoda y revolucionaria para su época. El DC-3 es considerado por muchos como el avión que realmente hizo despegar la aviación comercial. Pero el mundo se preparaba para un nuevo conflicto, y la aviación volvería a ser clave en la Segunda Guerra Mundial. Los avances tecnológicos durante este periodo marcarían el inicio de una nueva era en el aire. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, fue un punto de inflexión en la historia de la aviación. En apenas 6 años, los aviones evolucionaron más que en las 3 décadas anteriores. Los cielos se convirtieron en campos de batalla donde el dominio aéreo podía decidir el curso de una guerra. Y la necesidad de superioridad tecnológica impulsó avances que cambiarían para siempre el futuro de la aviación civil y militar. Durante el conflicto, se desarrollaron bombarderos de largo alcance como el B-17 Flying Fortress y el B-29 Super Fortress, capaces de recorrer miles de kilómetros y transportar cargas devastadoras. El B-29 fue, de hecho, el avión que lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, cambiando el curso de la historia moderna. Pero no solo los bombarderos mostraron avances, los cazas como el P-51 Mustang dominaron los cielos, combinando velocidad, maniobrabilidad y un alcance que permitió escoltar bombarderos hasta sus objetivos más lejanos. En medio de la guerra, algo aún más revolucionario apareció: los motores a reacción. En 1944, el Messerschmitt Me-262, desarrollado por Alemania, se convirtió en el primer caza operacional propulsado por reactores. Aunque llegó demasiado tarde para cambiar el resultado de la guerra, demostró que el futuro de la aviación sería a velocidades antes inimaginables. Terminada la guerra, esos avances no se quedaron en los hangares militares. Las tecnologías desarrolladas para el combate fueron adaptadas para uso civil. La aviación comercial vivió un auge sin precedentes. Las aerolíneas comenzaron a expandirse, conectando continentes, y los aviones se convirtieron en un medio de transporte accesible, cómodo y cada vez más seguro. El verdadero salto llegó en 1952 con el primer avión comercial a reacción, el de Havilland Comet. Aunque sufrió accidentes que retrasaron su éxito inicial, allanó el camino para la llegada de un gigante de la aviación, el Boeing 707. Este avión, introducido en 1958, cambió el juego. Era rápido, eficiente y capaz de realizar vuelos transatlánticos regulares. El mundo se hizo más pequeño, ahora era posible cruzar el océano Atlántico en horas, no días. A partir de entonces, la era del jet había comenzado. Los aviones a reacción dominaron el cielo, y la aviación comercial entró en una etapa dorada. Viajar en avión, que antes era una aventura exclusiva de unos pocos privilegiados, empezó a democratizarse. El sueño de volar dejó de ser una hazaña para convertirse en una experiencia cotidiana. Pero la innovación no se detuvo. Los años 60 y 70 serían testigos de aviones aún más grandes, rápidos y avanzados. El siguiente desafío sería unir comodidad, velocidad y alcance en aeronaves capaces de trasladar a cientos de pasajeros de un continente a otro, en tiempo récord. Los años 60 y 70 marcaron lo que muchos llaman la edad dorada de la aviación comercial. La combinación de avances tecnológicos, economías en expansión y el creciente deseo de explorar el mundo convirtieron a los aviones en el medio de transporte ideal. En ese periodo, la aviación dejó de ser un lujo reservado para los más ricos, y se transformó en el vehículo que conectaba personas, culturas y economías a una velocidad sin precedentes. El símbolo más imponente de esta nueva era fue el Boeing 747, conocido como el Jumbo Jet. Lanzado en 1969, el 747 fue una revolución en todos los sentidos. Podía transportar a más de 400 pasajeros y recorrer distancias transcontinentales sin escalas. Con su característica joroba en la cabina superior, el Jumbo Jet no solo representaba una hazaña de la ingeniería aeronáutica, sino también el inicio de los vuelos masivos y la democratización del transporte aéreo. A bordo del 747, el mundo literalmente se hizo más pequeño. Pero si el 747 dominaba por tamaño, otro avión rompía récords por su velocidad.
El Concorde, desarrollado conjuntamente por Francia y el Reino Unido, fue el primer avión comercial supersónico. Realizó su primer vuelo en 1969 y entró en servicio en 1976. Capaz de volar a Mach 2, más de 2.100 km por hora, el Concorde podía cruzar el Atlántico en menos de 3 horas. Viajar de París a Nueva York era cuestión de un almuerzo y un par de copas de champán. Sin embargo, el Concorde nunca fue accesible para la mayoría. El coste de sus pasajes y su alto consumo de combustible lo limitaron a una clientela exclusiva. A pesar de ello, se convirtió en un ícono del diseño y la ingeniería del siglo XX, hasta su retirada en 2003. Durante esta etapa, las aerolíneas también redefinieron la experiencia del vuelo. Se prestaba atención al servicio de a bordo, al diseño de los interiores y a la comodidad del pasajero. Las azafatas, hoy tripulantes de cabina, se convirtieron en símbolos de hospitalidad, y volar se asociaba con glamour y sofisticación. La década de los 80 y 90 trajo consigo una competencia feroz entre fabricantes como Boeing, Airbus, McDonnell Douglas y otros. La llegada del Airbus A320, con su innovador sistema de control digital Fly-by-Wire, modernizó la forma de pilotar y aumentó la eficiencia en las rutas de corto y medio alcance. Al mismo tiempo, los aeropuertos crecieron y se modernizaron. Ciudades como Dubái, Singapur o Ámsterdam transformaron sus terminales en auténticas ciudades en miniatura, donde los viajeros podían comprar, comer, relajarse y trabajar mientras esperaban su vuelo. La aviación comercial se convirtió en la columna vertebral de la globalización. Personas y mercancías viajaban como nunca antes. Las distancias se acortaban, las culturas se encontraban y el turismo internacional florecía. Pero este crecimiento acelerado también trajo nuevos desafíos: el aumento del tráfico aéreo, la necesidad de mayor eficiencia energética, y el creciente debate sobre el impacto ambiental de volar. El mundo estaba más conectado que nunca, y la aviación era el motor que lo impulsaba. Hoy, la aviación es parte esencial de nuestras vidas. Cada año, miles de millones de pasajeros cruzan el cielo a bordo de más de 100.000 vuelos diarios. Nunca antes en la historia habíamos estado tan conectados. Pero junto a este progreso llegan preguntas clave: ¿hacia dónde va la aviación? ¿Qué viene después de los aviones de pasajeros que ya parecen haber alcanzado su perfección? La respuesta está en la innovación y en un desafío urgente: hacer de la aviación un medio de transporte más sostenible. El cambio climático ha puesto a la industria aeronáutica bajo la lupa. Los aviones representan cerca del 2% de las emisiones globales de carbono, una cifra que podría aumentar si no se adoptan nuevas tecnologías. Por eso, los fabricantes más importantes del mundo, como Airbus y Boeing, ya están trabajando en aviones propulsados por combustibles sostenibles, biocombustibles e incluso hidrógeno. Airbus, por ejemplo, planea tener en el aire su primer avión de cero emisiones para el año 2035. Esto marcaría el inicio de una nueva era en la aviación: vuelos más limpios y amigables con el medio ambiente. Además de la sostenibilidad, el futuro también apunta a una mayor eficiencia y automatización. La inteligencia artificial ya se utiliza en los sistemas de navegación, gestión de tráfico aéreo y seguridad. Los pilotos automáticos de hoy son sistemas complejos que permiten realizar maniobras precisas y seguras, y en el horizonte se vislumbra la posibilidad de vuelos totalmente autónomos. La aviación eléctrica también está en la lista de innovaciones. Empresas como Eviation y Pipistrel desarrollan pequeños aviones eléctricos para vuelos regionales y de corta distancia. Estos podrían transformar la conectividad en zonas rurales o poco accesibles, eliminando el ruido y las emisiones contaminantes. Y si hablamos de futuro, no podemos olvidar los taxis voladores. Proyectos como el Volocopter en Alemania y el Joby Aviation en Estados Unidos prometen convertir el transporte urbano en una experiencia aérea. Imagina cruzar una ciudad en minutos, sin tráfico, a bordo de un dron tripulado. Por otro lado, la aviación hipersónica vuelve a estar sobre la mesa. Empresas como Boom Supersonic planean lanzar aviones comerciales capaces de volar a velocidades cercanas a Mach 2, reeditando la era del Concorde, pero con tecnología más eficiente y ecológica. En paralelo, los viajes espaciales comerciales impulsados por SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic están rompiendo los límites tradicionales de la aviación. Lo que comenzó como el sueño de cruzar los cielos ahora nos lleva fuera de la atmósfera,
acercándonos cada vez más al turismo espacial. La aviación del futuro será más verde, inteligente y accesible, pero también enfrentará retos, seguridad, regulación, y la necesidad de equilibrar el progreso con la protección del planeta. Lo que es seguro es que el ser humano seguirá mirando al cielo, preguntándose cuál será el próximo destino. Desde los hermanos Wright hasta los aviones del mañana, la historia de la aviación es, y seguirá siendo, una historia de sueños hechos realidad.